Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Gracias una vez más por estar con nosotros. Estamos en una nueva entrega de este podcast a primera hora, que como bien sabes, aquí manejamos diferentes temáticas, algunas ideas que nos puedan ayudar a la vida cotidiana. Y en esta ocasión, pon mucha atención porque vamos a tratar un tema, creo yo, que es pertinente, que es actual, que es profundo, porque toca, por supuesto, raíces donde está conformada la estructura política de nuestro México. Vamos a platicar hoy y agradecemos mucho esta entrevista, este podcast con el licenciado Paulino Lorea Hernández. Él es abogado de la Facultad de Derecho de la UNAM, litigante en áreas de Derecho Penal y Amparo, es maestro en Derecho y tú también lo puedes leer cotidianamente en algunas columnas de periódicos de la localidad y que bien ahí nos comparte su experiencia, su vivencia y sobre todo podemos percibirlo como un abogado de vocación y que tiene mucha conciencia y verdadero amor por la profesión. Licenciado Paulino, bienvenido al podcast a primera hora. Muy buenos días, Gabo, muy amable por tu invitación y saludos a todos los radioescuchas y afines y ya fanáticos de este podcast. Así es, licenciado, fíjese que le hablo de usted simplemente por lo que nos representa. Usted tiene una trayectoria muy, muy importante a lo largo de su vida y que también nos ayuda con algunas ideas, con algunas teorías que ciertamente emanan de su profesión, pero que cotidianamente también nosotros podemos llegarlas a vivir. El tema nodal de este podcast, el tema de las elecciones judiciales. Sé que ya sucedieron, ya se llevó a cabo el ejercicio cívico, pero sé que tiene todavía implicaciones y como que son cosas que todavía no terminan como de aceptar uno en la realidad. De aterrizar. Y de aterrizarlas y bueno, ver los escenarios que vienen a futuro. Claro que sí, empezando porque hasta el 1 de septiembre pues ya podremos ver el funcionamiento de esta reforma judicial de acuerdo al resultado de las elecciones, donde tomarán posesión los 860 y tantos entre jueces y magistrados que fueron electos y que suplirán a los anteriores, algunos de los que se fueron, otros que no se fueron y se inscribieron en las elecciones, obtuvieron buenos resultados y no continuarán en el mismo puesto dependiendo de la inscripción que les den, pero continuarán en el sistema. Me parece a mí que para que el auditorio tuviera un panorama general de la envergadura de esta gran reforma, tuviéramos un punto de comparación o de diferenciación en relación con una reforma que fue también trascendental en su momento hace ya 30 años, en 1995, después de la toma de posesión del 1 de diciembre del 94 del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y que se realizó una gran reforma al Poder Judicial. Esas diferencias con esta, que muchas veces se ha comentado y dice, bueno, ¿por qué se sorprenden si Zedillo hizo una gran reforma y nadie se inconformó, ni la atacó, ni criticaron, etcétera, y ahora esta sí? Bueno, pues es que hay diferencias grandes en ambas reformas, pero también la de Zedillo fue criticada en algunos aspectos. En aquella reforma solamente se tocó la parte de los ministros de la Corte, no de todo el personal ni de todos los tribunales colegiados, unitarios de aquel entonces o jueces de distrito, sino que únicamente fue para los ministros. Esa es una diferencia grande porque allá eran 25 ministros los que estaban en vigor y se redujeron con aquella reforma a solamente 11. Esa fue una de las etapas. Segundo, se creó un órgano autónomo alterno al Pleno de la Corte que se denominó, y que a la fecha así se denomina ahora, el Consejo del Poder Judicial, que se iba a encargar de administrar
todo lo concerniente a los recursos, al personal, incidencias, instalaciones, etcétera. ¿El Consejo de la Judicatura? Consejo de la Judicatura Federal, en ese precisamente, esa era su función, presidida también por el ministro presidente de la Corte, que también presidiría ese consejo, pero con integrantes nuevos, diferentes y ajenos para no distraer, o sea, ajenos a los ministros para no distraer a los ministros de sus quehaceres, que era resolver los asuntos jurídicos de alta envergadura. Esa fue otra de las características. Y tercero, pues que en aquel entonces no se afectó en cuanto a la forma y la estructura de la Suprema Corte en cuanto a jueces, magistrados, etcétera. Y se definieron reglas claras para llegar a esos cargos, sí, a través del Consejo de la Judicatura, mediante convocatorias a concursos, cursos de capacitación, etcétera. Entonces fue otro esquema que con eso funcionó 30 años. La reforma de ahora pues tiene grandes cambios en relación y proporcionalmente a la de Ernesto Zedillo de aquel anterior sistema. Entonces ahora una gran diferencia es que no solamente abarcó a los ministros, que eran 11 y que ahora quedarán 9, sino que también afectó a 1,750 y tantos miembros del Poder Judicial Federal, como son los magistrados y los jueces de distrito, magistrados federales y jueces de distrito. En ese aspecto sí, pues abarcó mucho más. Segundo gran tema, que los nombramientos y las designaciones y esa forma de llegar a estos cargos también varió. Si antes era por convocatorias, concursos, con preparación, cursos, etcétera, que integraba dentro del mismo sistema de la Corte a través del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, ahora no, ahora es a través de elecciones, del voto popular. Ese es una gran diferencia que pues ha sido efectivamente criticada por unos, apoyada por otros, etcétera, pero que ya dio margen a que se concluyera todo este proceso el 1 de junio. Y luego las incidencias de impugnaciones, de inconformidades, que es el que está todavía en proceso, para que todos aquellos que ya resulten finalmente después de este sedazo, este filtro de todo lo que hubo de impugnaciones e inconformidades por resolver, ya queden totalmente desahogados al 16 de agosto para que el 1 de septiembre tomen posesión todos y empiecen funciones el nuevo procedimiento. Usted, en su vivencia, experiencia, ¿era necesario llegar a tal grado una reforma en este sentido? Estábamos preparados para justamente elegir jueces, tener el conocimiento, someterlos casi a la misma dinámica que un partido político cuando está haciendo campaña electoral. Tenemos los ciudadanos también como el conocimiento más directo de las funciones sustantivas que hace un juez o un magistrado, como para decir, este sí tiene el perfil, este no. ¿Sabe cómo lo imagino? Como que sí, y es algo que yo le podría preguntar, qué deficiencias tenía el sistema como tal, pero yo lo imagino como cuando quiere uno podar un arbolito, bueno, pues le quitas la rama aquí y acá, no llegas y le cortas el tronco, ¿no? Sí, tienes razón, sí fue muy drástica esta reforma y en nuestra opinión creemos que no era necesaria ni tan amplia como se hizo esta gran reforma, porque no había en realidad suficientes motivos para ello, ni no había base, simplemente la experiencia ahora nos la brinda. Se hablaba de que todo el cuerpo estaba podrido y que estaban plenos de corrupción y todo. Yo no veo que de estos 1,500 y tantos jueces y magistrados se haya siquiera, ya no digamos condenado, ni siquiera procesado o señalado a ni siquiera 5, que son los dedos de una mano. Por ahí se habla de uno que otro, que a fulano porque hizo esto, que a fulano, que porque dejaron libres a muchos delincuentes, que porque protegieron a empresarios
que debían impuestos y les concedieron amparos, etcétera, pero no hay con certeza un resultado mayor que dijera, pues sí, efectivamente estaban infestados de corrupción. Otra crítica era que obtenían ingresos muy altos y que los sueldos desfasaban a la generalidad de los sueldos de los otros dos poderes, pero es que el número también de ese personal especializado, como son los jueces federales y los magistrados federales, bueno, también era un poco muy reducido en relación con los otros poderes cuya plantilla o cuyos niveles de gobierno son inmensos y efectivamente quizás con menos sueldos, pero en número y en expansión, pues la carga presupuestaria es mucho mayor que la que podían generar los sueldos de estos jueces o magistrados, a quienes debería precisamente asegurarse de que fueran efectivamente suficientes, eficientes y que aseguraran cierto grado de disminuir la tentación por corromperse o aceptar dádivas, aceptar corruptelas. Entonces, ese fue otro de los argumentos, pero tampoco se notó. Tan es así que ahora que van a ingresar el 1 de septiembre los electos ya nuevos, quizás afines al poder actual o al gobierno actual, pues no se ha dicho nada sobre los sueldos, que los vayan a bajar o a quitar. Dice, pues si ya van a estar ahí, pues hay que seguirle igual, ¿verdad? Entonces tampoco era argumento para ello. En realidad, Gabo, creo yo que estamos ante un experimento, así, entre comillas, experimento de ver cómo funciona esta nueva forma de haber elegido a estos jueces y magistrados. La mitad es hoy, y recuerden ustedes que hasta el 2027 se elegirá a la otra mitad. Otro de los puntos criticables, me adelanto, es la forma en que fueron despedidos o retirados el cuerpo judicial que empieza ya a ser sustituido, la mitad, los 800 y tantos, a través de una tómbola y de un azar de la suerte. También eso fue muy, pues digamos, muy sui generis y nada fiable y mucho menos aceptable por la mayoría, la generalidad de la población. ¿Usted le daría el beneficio de la duda a lo que vaya ahora a acontecer o alcanza a vislumbrar algo más trágico? No veo algo muy trágico como algunos lo han señalado, muchos columnistas desde Opinión, etcétera, y sobre todo quienes se oponían con mucha fuerza a esta reforma, grupos ya bien organizados sobre ello, de diferentes entidades de tipo jurídico, algunos colegios de abogados muy reconocidos a nivel nacional, escuelas de derecho, universidades donde se imparte la cátedra de derecho, donde sí se ha criticado mucho esto. No lo vería de esa manera tan trágica, aunque sí puede ser una mala experiencia, porque también un gran número de buenos juzgadores y de capacitados existen. Aquí el reto sería de que quienes ingresaran ahora nuevos el 1 de septiembre de los electos, la gran mayoría fueran ineptos o no fueran aptos o tuvieran deficiencias de formación y de capacitación y de capacidad para impartir justicia. Pues vamos a verlo, vamos a palparlo, vamos a ver qué tal está. Lo que tú señalabas hace unos momentos fue muy pertinente, porque si la población estuviera abiertamente estuviera preparada para una elección de esta envergadura, como lo fue, bueno, pues hubiera habido una gran afluencia de votantes y una, digamos, una alegría por esta reforma y acudir a las urnas a votar, pero tú lo dijiste, ni siquiera se llegó a un 13%. Entonces, con un 13% se está eligiendo a funcionarios a los cuales se les debe exigir y en los cuales se confía en un 100% en que tengan los conocimientos suficientes y sobre todo su carácter y experiencia para impartir este tipo de justicia federal en beneficio de quienes así lo demandan. Claro, y fíjese, es otra de las reflexiones que despierta este ejercicio. Ciertamente lo liga con los procesos electorales,
cuando se está decidiendo qué autoridad ahora va a estar al frente de un municipio, de un estado o a nivel federal. Pero, ¿cómo entender que con un pequeño porcentaje, es decir, una minoría realmente, alguien puede decir, bueno, pues es que ¿por qué no salieron todos los demás a votar? ¿Por qué? Pero no es de ahorita, casi cada elección presidencial siempre nos adolecemos de que apenas se logra un 60% de toda la población que puede ser votante, y de ese 60, el 50%, o sea, usted agarra todo el universo y un tercio sigue eligiendo a una autoridad. No hay representatividad total, no existe, y espero que esto no desvíe un poco el tema de la acción judicial, pero pareciera que van en el mismo camino. No existe, por ejemplo, en México la segunda vuelta, que pudiera ayudar que de los candidatos se quedaran solamente los dos punteros, y ahí sí podría lograrse que en definitiva gane el que tenga 50+1, para que tenga representatividad, tenga peso, en este caso de una legitimidad necesaria. Pero eso también se aplicaría al tema de la elección judicial, tendría que ser en el mismo tenor, licenciado. Y despertar más interés en la población, esa competitividad o competencia que quieren implementar, sobre todo los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Pero no lo vemos que se haya despertado eso, no vemos que se haya motivado en absoluto a ver qué pasa en las elecciones del 2027 con la otra parte, la otra mitad de juzgadores, que quizás con los resultados de ahora también esos 800 y tantos que van a salir en 2027 se animen o se motiven a inscribirse ellos mismos a ser candidatos y lograr su permanencia o su continuidad dentro del Poder Judicial Federal. Ahora hubo muchos decepcionados, digamos, del sistema y que ya tenían tiempo trabajando y que obtuvieron o aprovecharon el momento para mejor retirarse, obtener su jubilación con todos sus saberes, esto es, sus ahorros, sus prestaciones, etcétera, y ya mejor retirarse y no estar dentro de esta vorágine de política, de elecciones, de hacer campañas, etcétera, que no tienen esa experiencia ni vocación, porque acá en OFF comentábamos eso de cómo va a andar un juez buscando el voto en las colonias, en mítines, etcétera, sin el apoyo o digamos toda la conformación de un partido político que lo asesorara, que lo refiriera y lo apoyara, en pocas palabras. Es que yo no lo hay, entonces yo me preguntaba, ¿cómo los metes en la misma dinámica cuando el propósito, el objetivo, en este caso del sistema judicial, es otro? Yo me imagino, ¿cómo vas a estar pidiendo un voto? ¿A cambio de qué? Exactamente, a cambio de una sentencia favorable. No creo que sea. Pues no se puede. Y eso fue parte como de las cuestiones chuscas que dio todo este proceso, y que algo que quisiera, no sé si es preocupante, licenciado, igualmente en el mismo tenor, usted como especialista y conocedor del tema, se ha debilitado entonces, es un hecho de facto, que se ha debilitado ya el Poder Judicial y se enquista a otro poder. Ahorita sí lo percibimos ya debilitado desde su propia raíz, no digamos del tronco, desde las raíces, porque los 9 ministros que van a suplir a los que van a salir, a los 11 que salen, pues obviamente que si analiza sus perfiles, no tienen la trayectoria, ni la capacidad, ni la experiencia, ni los conocimientos en el papel de los 11 que salen, estos 9, inclusive ni las 3 que se quedaron o que continuarán, ya de por sí se veían muy deficientes y con mucho menos conocimientos que los otros del grupo en donde estaban trabajando. Ahí vemos me refiero a las 3, a Lenia Batres, a Laureta Ortiz y a esta Yasmín Esquivel. Entonces, ahora los otros 6 nuevos que ingresan, pues vemos que no hay. Por ahí he visto reportajes y cosas chuscas, de todo de uno que empezó en su campaña
comparándose con un chicharrón, con el chicharrón bien copeteado y bien condimentado, y ese logró llegar a ser ministro. Y entonces ahora, ¿y cuál podría ser el escenario más grave ante esta incompetencia o supuesta incompetencia? Pues como las sesiones van a ser públicas, lo que podría percibirse sería una exhibición de ridiculez y de falta de conocimientos jurídicos. ¿Y cree usted también hasta de pleito? Eso puede ser ahí. De enconos, de enfrentamientos. Sí, y dejaría muy mal parado a nuestro país, porque pues si eso se difunde a nivel internacional, me iba a decir pues, qué nivel de justicia están teniendo en México. Eso podría ser como en la parte mediática, ¿no? Que todos podamos conocer y percibir, pero en la parte sustantiva, en lo jurídico, en lo legal, ¿nos puede llevar a qué escenarios? Nos puede llevar pues obviamente al caos, a un caos jurídico en cuanto a la contradicción de muchos criterios jurídicos que den al traste con todo un sistema que se ha conformado en pues casi 200 años de evolución en nuestro país, desde el nacimiento del juicio de amparo allá en los años de 1843 en el siglo antepasado, y que se ha venido evolucionando y ha venido sumándose a todo lo que hemos ya experimentado con grandes hombres como pues don Ignacio Vallarta, hombres que han conformado recientemente, al que más los muchachos que están escuchando este podcast pues se acuerdan todavía del maestro Ignacio Burgoa, que aquí llegó a venir a Guanajuato muchas veces y impartió sus pláticas, conferencias, sus textos, sus libros, ahí están, y una playa de grandes maestros en esta área que han conformado y han fortificado el sistema jurídico de nuestro país, que sí puede estar en peligro de derrumbarse ante una situación tan improvisada como esta. Sí, y eso lo tenemos que seguir con lupa. A mí también la pregunta que resalta en este momento, licenciado Paulino, es ¿qué nos deja y qué nos queda a nosotros los mexicanos si se eliminó también la figura de amparo? Tengo entendido, salvo que usted me pueda ayudar a clarificar, nos daba un recurso, por lo menos, que si había una situación que no estábamos de acuerdo, bueno, se interponía una demanda, un recurso. Sí, perdón que te aclare, no desaparece, el amparo continúa todo normal. Lo que está en riesgo es lo que se dice que quizás los jueces electos, o los magistrados electos y los ministros también, los otros 6 que van junto con los 3 que van a conformar los 9 ministros de la nueva Corte en pleno, por la tendencia que tienen, quizás sus resoluciones fueran parciales y que no concedieran, que estuvieran predispuestos a conceder menos números de amparos, como venía sucediendo ahora. Los amparos siempre son contra una autoridad. Claro. Y si la autoridad de la que emanan estas personas es la que los eligió y lo que los lanzó a su cargo, pues no van a estar resolviendo en contra de ellos. Entonces estaríamos condenados a perder todos nuestros amparos. Simplemente un amparo contra un impuesto equivocado, erróneo, etcétera, que te impusiera el SAT a ti después de tu declaración anual, y que dijeras, caray, me están exigiendo este impuesto, me fincaron aquí esta cantidad de que tengo que pagar esto, y ya no, porque yo hice mis cuentas, mi contador está bien, y dice, bueno, pues voy a promover un juicio primero de nulidad o algo hasta llegar al amparo, y lo que previenen en general es que dicen, bueno, pues este amparo no tiene futuro, porque pues finalmente si llega a las instancias judiciales de un tribunal colegiado de circuito o hasta la Suprema Corte, pues no lo van a negar para que el Estado no pierda el SAT. Entiendo. Y aunque sea injusto, pues voy a tener que pagar. Esa es una expectativa que hay, no lo sabemos, claro, hasta que empiece a funcionar. ¿Qué será como también una facultad, bueno, no sé si uso y costumbre de un poder judicial cuando es autónomo, que puede
tener esa tranquilidad de declarar, le llaman, hay un término, invalidez constitucional. Sí, de que sea una violación constitucional, ¿verdad? Y violatoria, bueno, de los derechos humanos, anteriormente de las garantías individuales. Entonces, eso es a lo que se esperan los detractores de esta gran reforma. Dicen, pues ya no va a haber justicia y de nada va a servir el amparo. A ver, a quién va a ser el guapo que gane un amparo contra el SAT. Ninguno. Yo opino que sí se van a poder ganar, quizás a los que se refieran sean a estos grandes contribuyentes que han dejado de cubrir impuestos, que hay muchas empresas muy grandes, muy amplias en todo el país y que se han difundido a través de los medios. Uno de ellos, el punching bag ahorita favorito, pues es Ricardo Salinas Pliego, pero hay varios más, están la REA, están bancos, están cadenas de cinematográficas, hay, en fin, áreas de empresas de productividad de distinta índole que también tienen sus juicios pendientes y sus amparos por cuestiones fiscales, administrativos y fiscales. Pero no nada más es eso, también habrá amparos simplemente aquí contra la intervención o el aseguramiento o algo de un cateo, en fin, hay muchos derechos que se pueden violar. Claro. Y que pues todos se van a dirimir y desembocan en la promoción de un amparo cuya pues sí, promoción y elaboración y todo, pues es muy técnica, jurídica, que es de lo que adolecen a veces los que no tienen conocimientos de ello. Y por eso Lenia Batres criticaba de que ella quería popularizar el amparo para que cualquier gente lo pudiera interponer, aún nada más con su expresión oral o verbal de decir, quiero mi amparo porque me hicieron esto, me hizo esto la autoridad. Y sí, es muy descabellado pensar en ello, pero ahora que ellos se encuentran del otro lado, quiero ver si Lenia Batres hace lo mismo cuando le digan un ciudadano, oye, pues quiero que efectivamente me hagas realidad el que yo quiero un amparo, así verbal o oral, como tú lo dices, bajarlo a hacerlo muy accesible, y lo quiero contra aquí el gobierno del Distrito Federal, Clara Brugada, que me está invadiendo esto y eso otro. Son del mismo partido, ¿lo hará Lenia Batres? Pues ya no, ¿verdad? Oiga, ese es el problema que vamos a ver muchas cosas. Quizá la esperanza pueda ser que, se eligieron las cabezas y estamos hasta este momento presumiendo que un buen sector que no llegue con carrera judicial, que pues es abogado o entra dentro del perfil que se requería, pero está en duda el perfil de conocimientos, ¿no? y todo el tema técnico. Quizá la esperanza pudiera ser iniciado que lo que se queda en los puntos intermedios, que es todo el cuerpo, sí, que sí trae la experiencia, que sí trae toda la carrera judicial, ahí adentro del propio poder sirvan de contrapeso. Magistrado, eso no se puede. Magistrado, nos vamos a meter. Ministra, por favor. Sí. O sea, como que ellos sean los Esa es la segunda parte, que es la segunda parte que tenemos de que esta nueva organización judicial, ojalá, es una incógnita después del 1 de septiembre, no afecten a las instancias que sobreviven, todo el cuerpo secretarial, que también tiene muchos años, que son técnicos, que tienen una capacidad enorme dentro de la Corte, de conocimientos y de acervo, y que son los que pueden reorientar y rehacerles los proyectos de sentencias, de resoluciones, que es en realidad en quien recaen. Uh-huh. Son los secretarios de estudio y cuenta, comisiones organizadoras de estudio de temas específicos, todo el gran cúmulo de secretarios muy capaces que existen en todos los tribunales colegiados de circuito. Tan es así que algunos de ellos concursaron en estas elecciones, y muchos de ellos, de ser secretarios, ganaron no solamente hasta para jueces de distrito, sino hasta para magistrados. Aquí hay ejemplos en Guanajuato de secretarios que van a ser magistrados y que eran secretarios de estudio y cuenta de tribunales colegiados. En los juzgados de distrito
hay un cúmulo de secretarios con mucha experiencia, muy capacitados, ojalá y a todos esos no los afecten ni en su sueldo, ni los remuevan, ni los acosen, etcétera, sino que los conserven para que siga fuerte. Ese es el segundo paso. Mientras no vayan a llegar, licenciado, con la dinámica de algunos ya en los partidos cuando llegan al poder, que barren incluso con esa para traer a su gente que tampoco traen la experiencia. Entonces si llega eso a suceder, sí. ya no. Oye, entonces sí, yo tengo 74 años, yo creo que ya me quedará ver poco de este sistema y retirarme no solamente de la profesión, sino de la vida. Ya aquí, pues, ¿qué va a pasar? Está mal. Yo duré 35 años impartiendo clases en varias universidades, durante mucho tiempo en diversas materias. Bueno, me concentré en las áreas de Derecho Penal y de Amparo. Y pues obviamente que ni aún así, igual que yo, muchos otros maestros que hay aquí en la localidad muy, muy brillantes y con mucha experiencia, como el maestro Mario Emilio Vargas Islas, a quien mando un afectuoso saludo, a Francisco Arrona y en fin otros maestros que me acompañaron durante toda esta experiencia y que algunos de ellos siguen vigentes y dando clases. Pues ni aún así nosotros lográbamos o podríamos aspirar, pero no lográbamos ni siquiera introducirnos en las ternas o en las formas que había de convocatorias para lograr ser ministros. Pues ahora estos que llegan diferente de la nada, del chicharrón, ¿verdad? El chicharrón. Entonces, pues, ¿qué nos puede esperar a futuro? No sabemos, pero confiemos en que este último punto, el fortalecimiento de las áreas que se conservan ahí con mucha experiencia, pues sigan su camino y se fortalezcan. Sí, lo ideal habría sido haber puesto esos candados, pero llega un momento en que es tal y vamos, como esa marea que llega como tsunami y que barre con todo, pero lo triste es que no haya orden, no haya un propósito, que sea como quítate para ponerme yo, pero no tengo propuesta, no tengo sistema que me soporte. Bueno, pues digamos que como de las cuestiones trágicas, medias fatalistas que uno espera, pero en el fondo del corazón deseamos que no sea así. Sí, siempre haya un recurso último, insisto, desde el mismo sistema judicial que ayude a taponear o a contraponer lo que sea absurdo. Hay una buena noticia aquí para Guanajuato y que se las comparto aquí a tu público y a tu auditorio. Ya para terminar, por el día de hoy, quizás luego continuemos otras charlas iguales, pero el resultado de las elecciones estas de la Suprema Corte federales aquí en nuestro estado, en Guanajuato, pues creo que no fueron tan fatales y tan malas, porque se preservó casi el 100% de las plantillas de juzgadores federales aquí para el estado, porque quienes lograron apuntarse y anotarse en las elecciones para ser votados, pues casi todos los que egresados del Poder Judicial Federal o en funciones del Poder Judicial, todos ganaron. Qué bien. Un 70% de las vacantes de las plazas fue ocupada o se inscribieron por este tipo de personal de experiencia de aquí directamente, entre magistrados, jueces y secretarios, todos dentro del Poder Judicial Federal, y solo el 30% fueron candidatos. Quizás, no lo sé porque no me consta que hayan sido militantes afines o simpatizantes del partido Morena, que con todo respeto, pues qué bueno que hicieron, pero no ganó ninguno. Ganaron también los que estuvieron dentro de esa contienda en esas boletas, y pues en realidad los acordeones aquí para determinados, no, nos faltó ese tema, no funcionaron, sino que como que hubo un cierto movimiento por ahí soterrado, medio secreto, medio muy discreto, podríamos ser, de apoyo de aproximadamente unos 1,200 abogados a lo largo de todo el estado para propugnar y promover
a que se votara y con poquitos votos, que aquí fue el estado con menos votos de toda la República, el 6.6 solamente hubo de votantes de ese 13, aquí fue, pero con eso fue suficiente para que ganaran todos los candidatos que eran egresados o digamos que pertenecían en funciones al Poder Judicial Federal, y son más de 20, entonces tendremos los próximos 9 años al menos la subsistencia de personas del Poder Judicial Federal muy capacitadas, honestas, que tienen carrera serias, judicial, que tienen carrera judicial y que no nos va a ir tan mal aquí Perfecto. En Guanajuato. Esa es la buena noticia. Esa es buena Un saludo noticia, para todos los que ganaron. Claro, aquí los felicitamos y los votos de que el ejercicio que realicen tenga muy productivos beneficios para todos y todos. Pues, licenciado Paulino, gracias. Le voy a tomar la palabra. Sí quisiera invitarle a que nos siga compartiendo. Usted tiene un bagaje de experiencias y de conocimientos técnicos, y este podcast también sirve para ello, para ayudar a nuestros radioescuchas, a la propia sociedad. Hoy más que nunca necesitamos estar bien informados. Sé que hay muchas oportunidades de accesarnos de información, pero definitivamente, como el mismo caso que estamos platicando hoy de las elecciones, siempre se necesita que quien lleva un trayecto nos digan, hey, por ahí ya anduvimos, no va por ahí, allá tampoco, aguas, aquí hay una minita. Sí. Siempre es importante que alguien nos diga, pues caminar con mayor tranquilidad por la vida. Sí, está muy bien, muchas gracias por invitarme y por poner un granito de arena aquí a los radioescuchas, pues que conozcan un poco más de las entrañas de todo esta reforma, de cómo va a quedar conformado este Poder Judicial, y que nos falta todavía el 50% para el 2027. Seguramente se van a preparar mucho mejor. Sí, ya con esa primera experiencia. Unos y otros, los que no lograron llegar, y quienes ahora no se animaron a contender, quizás la próxima, en el 2027, no renuncien y se animen a concursar para que prevalezca más la experiencia y el buen orden del Poder Incluso Judicial. Hasta se mejore el esquema de conocimiento del candidato. Claro. Vuelvo a lo mismo, como que nosotros acá los ciudadanos de a pie, pues más bien adentro del sistema, desde ahí debería estar como sí. El tema de elección, porque ahí sí se conocen, ahí sí saben las capacidades, pero también con el riesgo de meterlos como en la dinámica sindicalista, ¿no? Pues arman tus planillas y entre ellos se ponen sus viste buenas que tumbas. Los requisitos fueron mínimos: ser titulado, tener 8 de promedio en licenciatura, o bien si tenías maestría con un 9 en maestría, y ya no hubo un sistema de evaluación de conocimientos de nada. Entonces, pues, ¿qué nos espera? Sí, muy bien. Eso sería todo, y con mucho gusto, cuando gustes, cuando quieras, con Gracias. toda confianza. Siempre hay que difundir lo que sirva al público y lo que les agrade, y que sepan que estamos dispuestos a hacerlo con todo gusto, con estos diálogos. Pues muchísimas gracias al licenciado Paulino Lorea Hernández, maestro en Derecho Penal y Amparo. Es experto, por supuesto, y columnista. Los invitamos a que lo lean cada domingo. Sí, ¿verdad? todos los domingos aquí puede decir el nombre del periódico AM, pero también se difunden y se replican en otras 3 plataformas a nivel aquí regional de Jalisco, Querétaro y Guanajuato, como Cuadratín, Platino Plus y se me olvida la otra de Martín Diego, pero en esas 3 plataformas también Perfecto. Se difunde todos los domingos, ahí estaremos. ¿Y usted maneja redes sociales? Redes sociales. ¿Dónde lo encontramos? Ahí en Facebook, Paulino Lorea. Perfecto. Paulino Lorea, y en el WhatsApp aquí se los dejo a ustedes. Y pues yo creo que es lo mejor, y pues tenemos les he dicho 8 libros que a ver si luego los compartimos o podemos platicar sobre ellos, y pues creo que nada más es lo que podría comentar. Viene un 9º que luego a ver si aquí lo presentamos de ahora estamos previendo que salga entre agosto y septiembre. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, maestro. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, entonces los seguimos invitando a que nos sigan escuchando en otra entrega más de este podcast, A Primera Hora.